Reciban un cordial saludo. A través de este videoclip socializamos nuestra ponencia Las memorias de la ironía verbal en el estudiante entre los principios docentes del Aptum y el Kairos. Soy Miguel Ángel Caro Lopera, docente de la Universidad del Quindío, Colombia, y a través de esta ponencia participo en el tercer Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas 2023. Esta comunicación nace de la investigación recientemente terminada, la recepción de la ironía verbal en el aula de clase, análisis de las reflexiones de maestros en formación y en ejercicio sobre su experiencia previa como estudiantes. Esta investigación fue adelantada por el grupo DOCAC, el discurso oral en el Quindío, de la academia a la cotidianidad. Hemos de reconocer como forma de contextualizar esta investigación que antes de ella habíamos desarrollado una en torno a la ironía del profesor y sus efectos perlocutivos, análisis de una muestra representativa docente en colegios oficiales del departamento del Quindío. Y como fruto de esa investigación realizada entre los años 2019 y 2020, sentimos la necesidad de ampliar las indagaciones al mundo de los estudiantes y por ello elegimos un universo de 171 estudiantes y egresados de la licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad del Quindío que habían participado en espacios académicos relacionados con este fenómeno. Espacios como comprensión de textos argumentativos irónicos y retórica de los textos humorísticos. Desde esas posibilidades que nos brindaba acercarnos a estudiantes que en su momento estuvieron en la licenciatura y que en la actualidad ya eran docentes en ejercicio o estaban prestos a llegar a esa condición, pudimos adelantar dos instrumentos. El primero, una encuesta y el segundo, una entrevista semiestructurada que permitía ampliar el panorama de lo recogido en esas encuestas. Como fruto de ello, entonces vamos a centrarnos en un conjunto de hallazgos que se remiten a preguntas como esta. Desde el recuerdo que tiene de su experiencia como estudiante, ¿considera que los efectos de las ironías que recibió en el aula fueron positivos o negativos? Ya de allí nos inscribimos en los aportes que la investigación de Floradelia Torres Hernández había propuesto en universidades colombianas en el ámbito colombiano justamente y que dejaban ver que la ironía dejaba a su paso tanto efectos positivos como negativos. El resultado de preguntas como esta dejaba ver en efecto la posibilidad de esas dos variables e incluso una combinatoria de ellas. Desde esa idea, entonces nos vimos en la necesidad de profundizar en aquellas huellas de ironía de efecto negativo y pudimos constatar desde lo recogido en las entrevistas semiestructuradas que en efecto estos estudiantes se veían afectados por ironías que recibieron en el aula de clase en ciclos previos de la educación básica y de la misma universidad y que afectaron su momento vital, momentos específicos de su historia personal y que
cayeron muy mal. Ironías que no respondieron al horizonte de expectativas, aquello que ellos esperaban de lo que fuera un buen apunte irónico y pasaron al ámbito de la burla, del escarnio, del insulto. Ironías que se vieron como ataque en contextos muy sensibles, ironías que desnudaron al estudiante como objeto de burla ante sus compañeros, ironías que dejaron memorias de violencia, ironías que llegaron a atacar incluso la condición sexual del estudiante y que en medio de condiciones socioculturales un tanto homofóbicas dejaron una huella bastante imborrable en ellos. Ironías que, como lo reconocieron en muchas oportunidades, silenciaron el aula, malograron los procesos de aprendizaje. Sin embargo, un 60% dejaba ver ironías de efecto positivo, ironías que no olvidaron, ironías con función formativa, gracias a aquellas funciones que Alba Juez había identificado para la ironía en el sentido del ataque verbal, pero también de la argumentación y también de la diversión que provocaban. Ironías que se convirtieron en lubricantes de comunicación, haciendo eco a aquello que de lo que hablaban Juan Gino y Galinsky, de la condición de la ironía como lubricante social. Ironías que rompieron el hielo, ironías que, como lo reconocen ellos, pasaron cuando tenían que pasar. Y esa condición justamente va a determinar las conclusiones que presentaremos a continuación y que dieron título justamente a esta ponencia en el sentido del principio, tanto del aptum, de lo adecuado, como al principio del kairos, del aprovechar la oportunidad. Ironías de suyo espontáneas, ironías que revelaron una conexión empática, gracias a que se basaron justamente en ambientes previos de confianza que fortalecieron la tranquilidad y la sensación de seguridad del estudiante para notar que el profesor que ironizaba no les quería hacer daño. Ironías de refuerzo positivo, incluso desde asteísmos que en lugar de las ironías prototípicas de atacar a través de la alabanza, alababan a través del presunto ataque. Ironías encubiertas, porque el profesor desde su habilidad para el manejo del lenguaje dirigía las reconvenciones irónicas o hablaba de su evaluación sobre ciertos comportamientos, pero no los dirigía directamente a quienes escuchaban, sino que los planteaba como rememoranza, como recuerdo de situaciones previas, pero que el estudiante que sabía muy bien de qué estaba hablando el docente, atraía esas ironías a su caso, pero agradecía que no fueran desde ese carácter encubierto, indirecto, no fueran reconvenciones claras hacia él en medio del grupo. Ironías en últimas auténticamente polifónicas, porque parecían recordar, pero estaban formando, parecían ser ataques, pero también divertían, parecían ser argumentaciones, pero se convertían, gracias a cierto carácter humorístico, en momentos de cercanía, en momentos de conexión. Todo ello nos lleva a pensar justamente en que el éxito de una ironía en el mundo del estudiante está mediado por
los principios del aptum y los principios del kairos. El principio del aptum desde la retórica antigua que Calzamiglia y Tuzón describen en el sentido de que debemos hacer del mensaje algo apropiado, atenernos a las necesidades y los intereses de los interlocutores en la situación, en el género, en el registro, o que bellamente, como el título del texto de Adelino Catani, puede ser una palabra para cada ocasión y una ocasión para cada palabra. Y desde el kairos, desde la oportunidad de la comunicación retórica que Albaladejo y Chico Rico describen adecuadamente. Esto nos hace pensar, a modo de conclusión, que el éxito o el fracaso de la recepción de la ironía en términos formativos recae en la responsabilidad del docente, un maestro cultor de los principios del aptum, de lo adecuado, del saber decir, de la conciencia del lenguaje y que reconoce la oportunidad para elegir el procedimiento irónico preciso, logra la tensión enunciativa adecuada y la respuesta perlocutiva deseada en sus estudiantes. En suma, la conciencia de las palabras y la conciencia del momento oportuno para la elección de los enunciados irónicos pasa por los factores más diversos y hasta difíciles de predecir, dígase estilos de aprendizaje, historias personales, rasgos específicos de las comunidades discursivas, etcétera, etcétera. Ciertamente, las implicaciones de esa ironía en el ámbito educativo suponen nuevos desafíos para la formación docente, pues implica una especialización de la competencia comunicativa en el sentido de discernir con destreza el qué, el cómo, el cuándo, el cuánto se dice para no dañar al estudiante en su momento vital y específico de formación. Todo ello se conecta con otros textos en los que intentamos ampliar estos hallazgos y que nos hablan justamente de ese límite borroso de pasar de la ironía al insulto, pero que en últimas también se convierte en oportunidad interesante para el docente y de allí que nos inscribamos en esta categoría que el Tercer Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas ha abierto en el sentido de la formación y de las competencias del docente. Estamos ante una competencia docente que está ligada al principio del aptum y al principio del kairos, a la conciencia del lenguaje y al principio de las oportunidades para hacer de la ironía un recurso del lenguaje de efecto positivo e inolvidable para los estudiantes con los que compartimos la experiencia del aula. Muchas gracias.